El material que analizamos hoy surge del libro El método Bullet Journal de Ryder Carroll. Y es que lo que empezó como un sistema de organización personal se ha convertido en un fenómeno global, con una comunidad muy activa. Sí, y es un fenómeno interesante, porque se presenta como una cura, digamos, para la distracción y la sobrecarga de la era digital. Sin embargo, cuando uno lo analiza a fondo, su verdadera esencia, su propósito final, se vuelve bastante ambiguo. Exactamente. Y esa ambigüedad nos lleva directamente a la pregunta central de nuestra conversación de hoy. ¿Es el método Bullet Journal, en su núcleo, un sistema diseñado para maximizar la productividad personal, una máquina de eficiencia? ¿O es fundamentalmente una práctica de autoconciencia, una herramienta para vivir de forma más intencional? Mi postura es clara. Si analizamos su arquitectura, sus mecanismos y su origen, es innegable que estamos ante una herramienta de productividad de altísima eficiencia. Y mi lectura es distinta. Yo sostengo que esa eficiencia es un subproducto, una consecuencia bienvenida, sí, pero que el verdadero objetivo del método es cultivar una vida reflexiva y con propósito. Para mí, todo empieza con el origen del método. No podemos olvidar que el autor, Ryder Carroll, lo desarrolló como una solución personal para manejar su trastorno de déficit de atención, o TDA. Su problema era la falta de concentración, la incapacidad para organizar el caos mental. Toda la arquitectura del sistema es una respuesta directa y, la verdad, brillante a ese problema. Es metódico, es estructurado y está orientado a la acción. Pensemos en sus componentes clave. Los registros rápidos, que son, una forma de anotación veloz con símbolos para tareas, eventos y notas. Las colecciones, que son simplemente páginas dedicadas a un tema específico. Y la migración. Todo está diseñado para capturar y organizar información con el mínimo de fricción. El libro incluso presume de que los registros rápidos reducen el tiempo de anotación a la mitad comparado con un diario tradicional. Eso es una métrica de eficiencia pura y dura. Además, adopta como principio rector el consejo de Warren Buffett de enfocarse en solo 5 objetivos y descartar el resto. Es una estrategia de productividad de manual. O sea, la función del sistema es despejar la mente para reducir la fatiga de decisión y permitirnos ejecutar lo que de verdad importa. Entiendo perfectamente el argumento del origen, es un punto de partida lógico, pero creo que el método evolucionó más allá de su concepción inicial. El propio autor lo redefine a lo largo del libro. Hay una frase que para mí es lapidaria. El método bujo no está diseñado para correr más deprisa en la rueda del hámster. Bujo es como la comunidad le llama, claro. Esa frase indica un cambio de propósito. El corazón del sistema no es la tarea en sí, sino la intención que hay detrás de ella. Se ve desde el principio, con ese diagrama que conecta el qué hacemos con el por qué lo hacemos. Y aquí es donde la interpretación de la migración difiere radicalmente. Para mí, la migración, esa práctica de tener que reescribir a mano cada mes las tareas que no completamos, no es un simple filtro de eficiencia, es un mecanismo de reflexión deliberado, casi una meditación. La fricción de reescribir nos obliga a preguntarnos, ¿esto de verdad sigue importando? Es un freno de mano contra el piloto automático, que es el verdadero enemigo de una vida con propósito, ¿no? El ejemplo de su propia empresa, Paint-A-Pic, lo demuestra. Alcanzó el éxito, era productivo, pero se sentía vacío. Estaba, como él dice, escalando la montaña equivocada. El método, en su versión madura, busca precisamente eso, asegurarse de que nuestra escalera esté apoyada en la pared correcta. Y para eso, la autoconciencia debe primar sobre la simple ejecución. Veo que la migración es el primer punto donde nuestras visiones chocan frontalmente. Tú lo llamas un acto de reflexión, pero yo insisto en que es un filtro de productividad de una elegancia brutal. Si una tarea no sobrevive al pequeño esfuerzo de ser reescrita, es porque era ruido, una distracción que consumía ancho de banda mental. Al eliminarla, optimizamos nuestros recursos, tiempo, energía, atención, para esas 5 prioridades que sí importan. La reflexión es la herramienta, el resultado de una productividad optimizada y sin paja. Pero si el objetivo final fuera la optimización, ¿no sería infinitamente más eficiente usar una aplicación digital que migrar a las tareas automáticamente con un clic?
Bueno, sí, pero... Es que el hecho de que el método insista en el acto manual, lento y deliberadamente ineficiente de reescribir sugiere que el propósito es otro. Esa fricción no busca optimizar el rendimiento, sino garantizar la intencionalidad. En un mundo obsesionado con la velocidad, el método introduce una pausa obligatoria. La pregunta que fuerza no es ¿cómo puedo hacer esto más rápido?, sino ¿sigue teniendo sentido que haga esto? Es una salvaguarda contra la trampa de estar ocupado sin ser productivo. El libro distingue claramente entre ambos conceptos. Estar ocupado es reaccionar, ser productivo es actuar con propósito. La migración crea el espacio para pasar de la reacción a la acción consciente. Es un buen punto, pero entonces hablemos de la flexibilidad del sistema. A diferencia de las aplicaciones digitales, que son rígidas y nos imponen su flujo de trabajo, el cuaderno analógico es un lienzo en blanco. Carroll lo describe como un conjunto de piezas de Lego que cada usuario puede ensamblar como quiera. Esta flexibilidad y modularidad es, en sí misma, la característica de productividad más potente del sistema. Permite a cada individuo construir una herramienta perfectamente a la medida de sus necesidades. Un diseñador freelance como Anthony Gorrity, que se menciona en el libro, puede crear un sistema para gestionar múltiples clientes, mientras que una familia como la de Rachel M. puede diseñar uno para coordinar horarios. Cada uno construye su máquina de productividad ideal. Entiendo esa perspectiva, pero de nuevo creo que el propósito de esta flexibilidad se puede interpretar de una forma completamente distinta. Yo no creo que el objetivo sea construir el tablero de control más eficiente posible, sino permitir que el sistema crezca y cambie con nosotras. Nuestra definición de éxito o de vida con sentido no es estática, evoluciona. La flexibilidad del Bullet Journal permite que la herramienta se adapte a esa evolución personal. El propio autor lo llama un refugio analógico que nos ayuda a procesar la información de forma más profunda, un contrapunto a la eficiencia superficial de las herramientas digitales. El objetivo no es solo tener una lista de proyectos completados, sino crear un archivo de nuestra vida del que podamos aprender. El caso de Michael S. es un ejemplo perfecto. Él revisó sus diarios pasados no para medir su productividad, sino para entender por qué había terminado una relación importante. El valor no estaba en las tareas tachadas, ¿cierto? Estaba en el registro de sus pensamientos. Pero no podemos ignorar que la estructura que se propone está totalmente orientada al logro. Se enseñan técnicas específicas para dividir grandes metas en sprints manejables, que es lenguaje puro del desarrollo de software ágil, y para crear planes de acción detallados. El libro dice explícitamente que la productividad consiste en hacer más trabajando en menos cosas, lo cual es la definición de enfoque para el logro. Y volviendo al caso de Rachel M. y su marido, el problema que resolvieron era de pura gestión y productividad. Tenían horarios complejos y una comunicación deficiente sobre la logística familiar. Usaron el método para crear un sistema centralizado que resolvió un problema de eficiencia operativa en su hogar. El resultado fue más tiempo de calidad juntos, sí, pero la herramienta atacó un problema de productividad. Pero el problema real era la logística o la falta de conexión que la mala logística estaba causando. Ahí está la clave. El método resolvió lo primero para arreglar lo segundo. El libro constantemente cuestiona el logro por el logro mismo. Para mí, la prueba más contundente es la referencia al trabajo de la enfermera Bronnie Ware y el principal arrepentimiento de los moribundos. No haber vivido una vida fiel a uno mismo, sino la que otros esperaban. La productividad que propone el método está siempre al servicio de esa fidelidad personal. El objetivo no es tener una lista de tareas impecablemente ejecutada, es, en palabras del autor, escribir una historia en la que creamos y de la que nos podamos sentir orgullosos. El caso de Rachel M. no trata solo de optimizar horarios, trata de alinear sus acciones diarias con sus valores más profundos. El logro es la consecuencia de vivir con intención, no el objetivo en sí. Sin embargo, esa intención necesita una estructura para no quedarse en una simple ensoñación. El método proporciona esa estructura. Al obligarte a definir metas y dividirlas en pasos concretos, te fuerza a pasar del por qué abstracto al qué accionable.
Es un puente entre la filosofía y la ejecución. El acto de escribir a mano, que tú defiendes como una herramienta de reflexión, también tiene un componente de productividad muy estudiado. Mejora la retención y el compromiso con lo que se escribe. Cuando anotas una meta a mano, tu cerebro la procesa de forma diferente y es más probable que la cumplas. De nuevo, un mecanismo que parece introspectivo tiene un resultado tangible en la productividad. Estoy de acuerdo en que es un puente, pero la pregunta es, ¿en qué dirección fluye el tráfico principal? Desde mi punto de vista, la ejecución está al servicio de la reflexión, y no al revés. Pensemos en las revisiones periódicas que propone. La diaria, la mensual, no son solo para ver qué se ha hecho y qué queda por hacer, como en un sistema de gestión de proyectos. Son pausas para recalibrar, para preguntarse, ¿las acciones de hoy me han acercado a la persona que quiero ser? Es una auditoría de vida, no una auditoría de proyectos. La productividad que se genera es una productividad con alma, que es muy diferente a la eficiencia mecánica. Se trata de ser efectiva en lo que de verdad importa. Herramienta de enfoque. Su gran poder reside en su capacidad para filtrar el ruido y dirigir la atención. Donde discrepamos es en el objeto de ese enfoque. Para mí, el sistema está diseñado para enfocar la acción y la ejecución de objetivos. La reflexión es el mecanismo de afilado que hace que esa acción sea más precisa. Es una buena forma de plantearlo. Y yo diría que el sistema está diseñado para enfocar la atención y la intención. La acción es la manifestación externa de ese enfoque interno. Quizás el método es, en última instancia, un espejo, y lo que cada usuario elige enfocar, ya sea la ejecución de tareas o el autoconocimiento, es lo que define su naturaleza para esa persona en particular. Al final de esta conversación, mantengo mi convicción de que el método Bullet Journal es un sistema con un diseño brillante para la productividad. Su modularidad, sus técnicas para eliminar distracciones y su énfasis en la acción lo convierten en una herramienta extraordinariamente eficaz para gestionar la complejidad de la vida moderna y alcanzar metas. La introspección es un medio muy valioso, sí, pero es un medio para un fin: una productividad más enfocada, sostenible y, en última instancia, más efectiva. Por mi parte, sigo convencida de que la maquinaria de productividad del método es el vehículo, pero el destino es una vida vivida con intención. Su verdadero poder no está en las listas de tareas tachadas, sino en esos ciclos de reflexión integrados y en el acto consciente de escribir a mano que nos fuerzan a conectar nuestras acciones diarias con nuestros valores más profundos. La pregunta que nos impulsa a responder no es ¿cómo puedo hacer más?, sino ¿por qué hago lo que hago? Esta discusión pone de manifiesto la tensión fundamental que el propio método busca gestionar, la delicada relación entre el qué hacemos y el por qué lo hacemos. El sistema opera precisamente en esa intersección, y es esa dualidad la que quizás lo hace tan atractivo para tanta gente. Y el material sugiere que la verdadera efectividad no se mide en la velocidad con la que avanzamos, sino en la certeza de que estamos invirtiendo nuestro tiempo limitado en lo que de verdad nos importa. Al final, cada cuaderno en blanco le deja a su dueño la tarea de descubrir si está construyendo un camino hacia la eficiencia o un mapa hacia el autoconocimiento.